Saludamos nuevamente a cada uno de los que nos ven. Los que están aquí ya están saludados, no se preocupen por eso. Y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación social, las diferentes redes. Les recomendamos que compartan estas verdades que les serán de mucha utilidad a muchos en diferentes lugares donde puedan ver y oírnos. Vamos a la clase número 7 de lo que es códigos y reglas de interpretación y nos toca desarrollar sobre lo que es la regla de interpretación de las verdades circunstanciales y trascendentales. Yo cada vez que en la guía llego a este tópico, me recuerdo de cuando viví en Boconó, Trujillo. Una vez fue un predicador y uno de los muchachos que estuvo en la predicación le hablaron pues sobre el caso de Moisés, cuando la palabra o el texto dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Bueno, esos muchachos salieron de ese culto pisando y poniéndole los pies a todo lo que conseguían por ahí. No sé si los solteros trataban de ponerle los pies encima a las muchachas, no sé si hacían eso, los viudos a las viudas y eso así por el estilo, porque es lo que se malinterpreta cuando no se entiende lo que es una verdad circunstancial y la queremos hacer trascendental. Ya vamos a ver el tema. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para definir una de la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento o tiempo específico. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en obediencia en estos tiempos específicos. Muchos personajes, en esas verdades, pero dichas verdades no le sirven al creyente para moverse en fe en estos tiempos, a menos que Dios en su designio haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pase a ser circunstancial para nosotros y las podamos tomar en fe. Voy a dar ejemplos. Dios le dijo a Moisés: todo lugar que pisare la planta de sus pies será de él. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esa verdad circunstancial una trascendencia y nos sea útil para tomarla en fe. Esto fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia se la transfirió a Josué en la misma circunstancia. Dice el texto, Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestro, no tiene ese pie, es decir, para uno solo, será vuestro, sin ese, desde el desierto hasta el Líbano, y no era todo, es decir, Dios le puso los límites también, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro sin ese territorio, nótese, sin ese también. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad se dio en él. También se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él, en Josué. A continuación, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro sin ese pies. Josué 1, 1 y 3. Otro de estos ejemplos está registrado en el libro de los Hechos.
Se trata del caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio una promesa que se cumplió ese mismo día. Pasemos a describir el pasaje. Él entonces, pidiendo luz, ¿quién? El carcelero, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Específico y determinado. Aquí no está usted metido en el paquete, ni su familia, ni la mía tampoco. Y serás salvo tú y tu casa. Ahora, y le hablaron la palabra. Ya va. Explícame Pablo. Explícame Lucas, que es el que escribe esto. Explícame Lucas. ¿Cómo es que ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y luego entonces le explicaron la palabra. Es decir, él recibió a Jesús primero y después lo evangelizaron. No, Octaviano, lo que pasa es que tú no estás entendiendo. Entendé con una mente criolla y venezolana. Cuando hubo el terremoto en la cárcel, el hombre que se despierta, ve todas las puertas abiertas y pensó que todo el mundo se había marchado, que se habían volado de la cárcel. Resulta que cuando el hombre saca su espada para degollarse él mismo, Pablo, desde adentro, que estaba en el sótano de más adentro, pega el grito y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Wow, cuando el carcelero oyó esa voz, dijo: wow, este es el que tiene la dirección, este es el que está comandando todo aquí. ¿Con quién hay que transar? Con él, no es otro. Es decir, hablando venezolano, este es el prang, este es el que tiene todo bajo dominio. ¿Con quién hay que hablar? Con él. Es decir, la vida del carcelero estaba en juego, no solamente la de él y la de la familia. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se adentra allá y lo saca de allá. ¿A quién? A Pablo y a su esposa Sila, dijo un predicador una vez, por no leer, ¿no? Porque Sila es un hombre, no es la esposa de Pablo, por si acaso, ¿no? Y dejar la ironía, Octaviano, ¿verdad? Ok. Resulta que de la salvación que el hombre le está diciendo era de que si se le fueran todos los presos, este hombre era muerto, él y toda su familia. Así se pagaba en esos tiempos cuando se cometía un error. Ahorita no, ahorita los premian. Se vuelan de esta cárcel, le preguntan: ¿cuánto te pagaron? Dame algo a mí, y lo mudan para otro. Eso es aquí en Venezuela. Ahora, y en otros países acá cercanos también, los vecinos del entorno. Ahora, resulta que este hombre le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Para ser salvo de qué? De la pela que me van a dar y del linchamiento que viene también. Para mí, para mi familia. Resulta que Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí, vinieron, negociaron. Una vez que él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dice: cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Ahora, dice el texto: y le hablaron la palabra del Señor. Escucha esto: a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces usted tiene que pensar, oiga esto, yo no sé, yo por lo mínimo fui al Concristo, hasta ahí llegué, tuve 3 días en el Concristo, y todos los días en la noche nos llamaban al patio y nos contaban a toditos. Todos los días en la mañana contaban otra vez para saber que los que se acostaron anoche ninguno se voló. Entonces aquí tiene usted que pensar con esa mentalidad por lo mínimo. Ok, ¿cuántos presos habían? Eso estaba registrado. Entonces me imagino que el carcelero, es decir, los llamó a todos, la otra parte de los guardias salieron, todos los presos al patio a contarlo. Los mismos que habían estado antes del terremoto tenían que estar ahorita en esta contabilidad, ¿o no? Ok, resulta que yo no me imagino que este carcelero vivía en la cárcel y su familia estaba en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí que le hablaron la palabra a él y a los de su casa o a su familia. Resulta entonces que me imagino que habían pasado varias horas, contaron los presos, todo estaba normal, el carcelero entregó su guardia y se fue ¿para dónde? Para su casa. ¿Y se llevó a quién? A Pablo y a Sila. Y en la casa los evangelizaron. Y en la casa, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavaron las heridas. Los hombres estaban con su cuerpo lacerado.
Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo siguiente, yo no sé si a usted se lo enseñaron. Cuando yo me conseguía a alguien por la calle y le preguntaba: Leida, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hermanas? ¿Cómo está la vida? Yo sé que ya tú tienes, qué sé yo, 10, 20 años en el Señor. Ya tu familia toda es cristiana. Y entonces ella respondía de acuerdo a este texto: no, hermano, todos no son, pero están bajo la promesa. ¿Cuál promesa, Leida? Bueno, Hechos 16:31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya va, esa no es una verdad trascendental, esa es una verdad circunstancial. Se le dio a un hombre y se cumplió esa misma noche. Así que si tú estás orándole a Dios por tu familia bajo este texto bíblico, estás pelando. Estás queriendo abrir una cuenta bancaria en una carnicería. Estás queriendo comprar medicina en una licorería. Estás pensando graduarte de bachiller yendo al mercado mayorista a trabajar. Sí, son detalles que hay que, escúcheme, leer, estudiar, analizar. Reitero, la Biblia es un libro que se lee para estudiar, no se lee por leerlo, así como leíamos antes las revistas aquellas que veíamos por allá. Esta promesa que se dio en el cancelero por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esa verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. ¿Cómo es eso que Dios nos la pueda transferir? Bueno, que Dios en un sueño o una visión le diga: Leida, así te dice el Señor, tú creíste en mí, ya tú eres salva, y también todos los que son de tu familia van a ser salvos. Entonces ahí sí, órele a Dios de acuerdo a ese texto, porque fue circunstancial para el carcelero de Filipo, se te trascendió a ti, pero en ti sigue siendo circunstancial. Tú como líder de un grupo de gente, o como pastor, o como líder o pastor, no puedes, algo que Dios te dijo a ti, no se lo tienes que decir a todos los demás para que lo vivan igual, porque es una verdad circunstancial que trascendió en ti y hasta ahí llega. No trasciende a más nadie. Ahora, la gente tiene un sueño, Dios les dice algo para ellos y entonces se lo reparten a todos los demás. Es lo tremendo del caso. Yo no sé por qué no hacen lo mismo cuando cobran la plata por ahí. No la reparten a los demás también, ¿verdad? Yo está cerquita de ellos. Reglas de interpretación del lenguaje figurado o figuras retóricas. El lenguaje figurado se usa tanto para embellecer la lengua por medio de adornos como para comunicar ideas abstractas dadas a través de tipos y símbolos, los cuales deben ser interpretados por los pasajes claros en libros no simbólicos. En otras palabras, debemos aceptar las partes claras y sencillas de las Escrituras como la base para obtener el verdadero significado de las partes más difíciles de las Escrituras. Esta regla se compone de figuras de comparación, la metáfora, símil, parábola, el símbolo. Sinécdoque, metonimia, figuras de índole personal, prosopopeya, apóstrofe, figuras de contraste, paradoja, ironía, eufemismo, antítesis, figuras de dicción, hipérbole, pleonasmo, fábula, alegoría y enigma. Figuras de comparación. La metáfora tiene como base alguna semejanza entre dos personas o hechos, caracterizándose el uno con el que es propio del otro. Ejemplo, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencia de la vida. Al decir, vosotros sois los pámpanos, se caracteriza a los discípulos con lo que es propio de los pámpanos. Al decir, yo soy el pan de vida,
se caracteriza a Jesús con el procesamiento del pan y sus propiedades alimenticias, y a su vez es un antetipo del maná que los israelitas recibieron de Dios en el desierto. Símil, esta figura retórica recibe un símbolo de una palabra latina que significa semejanza, parecido. Es donde se deriva la palabra similitud. No es que es, sino que es similitud a. El símil es una comparación y a su vez un recurso retórico en el cual dos cosas son comparadas la una con la otra, presentándose el tipo con el antetipo, y normalmente va precedida de la conjunción. ¿Cuál conjunción? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Símil. Ejemplo, Salmo 42:1. Como el siervo brama. Pregunto, ¿aquí todos los que estamos aquí somos siervos? Ya va, no respondo tan rápido, suave. Todos los que estamos aquí, pregunto, ¿somos siervos? Sí. Ajá, ¿con S o con C? Con ese sí son. Ok. Pero, entonces, todos los que estamos aquí somos siervos, con S. Ahora, de quien me está hablando aquí en el Salmo 42:1, como el siervo brama. ¿Quién está hablando de él acá como el siervo brama? David. David hace una comparación muy personal con el siervo sediento. La semejanza está en que esa misma sed que está en el siervo, por causa de la cual son sus bramidos, de la misma forma clamaba su alma, desesperada por la presencia de Dios. ¿Ese es quién? David. Pregunto, ¿esta palabra, así como está escrita, le sirve a usted? ¿Así como está escrita? No. Yo le dije a ustedes que un 75% aproximadamente de todo lo que está escrito en la Biblia, ya para ustedes, no le sirve. ¿Cómo dijo el pastor? Un 75% aproximadamente de todo lo que está escrito en la Biblia para usted, para su espiritualidad, no le sirve. Este Salmo 42:1 es uno de ellos. ¿Sabe por qué? Jesús, en su pase por la tierra, dijo en el capítulo 7, verso 38 de Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué dice el salmista aquí? Como el siervo brama por un chorrito de agua, por un pocito de agua, por un río, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y David estaba en lo cierto. Pero usted no debe de apropiarse de esto para usted. Porque si usted cree en Jesús, como dice la Escritura, ¿cuál Escritura? La ley, los salmos y los profetas. De usted tiene que estar saliendo ríos de agua viva. ¿No entendieron eso? ¿Sí copia eso? Amén. Es decir, usted no tiene que estar mendigando agua. En David el Espíritu Santo no vivía, no habitaba, y en usted habita. Amén. David estaba en estado de condenación, él estaba en pecado, usted no está en pecado. Amén. Usted es iglesia, David no era iglesia. David estaba caído en Adán, usted no está caído en Adán. Amén. Usted está en Cristo Jesús. Entonces, este texto, sí, una comparación que David se hace, que ya a esta altura de la vida a usted no le sirve. El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A David le servía, a usted ya no le sirve. Si usted invoca ese salmo, usted tendría que decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vino mi socorro? Porque ya su socorro vino y es Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos o no estamos? Amén. A ver, vamos ubicando. Ahora, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, símil, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14.
observamos la comparación. Se hace una semejanza del Hijo del Hombre con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. En este caso, la serpiente viene siendo el tipo y el cumplimiento, que es el antetipo, viene siendo Jesús. Debemos conocer que el antetipo es quien da cumplimiento al tipo, pero cuando el antetipo se manifiesta, el tipo pierde vigencia. Por otro lado, debemos entender que el antetipo viene siendo el antónimo del antetipo. En este caso, refiriéndose a la serpiente en el desierto como el tipo, el antetipo es Cristo. El antitipo viene siendo el antónimo de Cristo. ¿Quién es? El diablo. Parábola es la narración más o menos intensa de un suceso imaginario que por comparación se deduce una lección moral y espiritual. La parábola es un tipo de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, con el objeto de ilustrar o declarar una o varias verdades importantes. Es decir, es una narración construida para comunicar verdades de suma importancia. La parábola, para poder interpretarse, tiene 4 reglas fundamentales que determines la verdad central de la parábola. Una regla: determines cuánto de la parábola es interpretada por el mismo autor. No busques sentido a todo lo que dice la parábola. Tome en cuenta, en la parábola no se dicen nombres propios. Por lo tanto, la historia del rico y Lázaro no es parábola, aunque en algunas Biblias está encabezada como la parábola del rico y Lázaro. No hay tal caso como la parábola del rico y Lázaro, porque ahí hay 3 nombres propios. ¿Cuáles son esos nombres propios? Lázaro, uno. El otro, Abraham, padre Abraham. ¿Cuál es el otro? Moisés. Nota: una parábola puede ilustrar, transformar o aplicar una o varias una doctrina basada en una parábola, porque debemos tomar los principios que están implícitos en ella. Observación: no hay tal cosa como decir que el acontecimiento el cual Jesús narró entre el rico y Lázaro es una parábola. Nunca olvides que en las parábolas no se dicen nombres propios. Ejemplo: Mateo 13, 20, 21 y 28 y 55, y Lucas 18, 16. Ahí no hay nombres propios. El símbolo, y de paso, gran parte de todas las parábolas que están en la Biblia no tienen nada que ver con la iglesia. Es decir, la parábola del trigo y la cizaña no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sabías por qué? Porque donde hay escogencia, donde hay separación de buenos y malos, no tiene nada que ver con la iglesia, porque en la iglesia no hay buenos y malos. En la iglesia solamente habemos buenos. A que algunos de los que estamos aquí nos portemos mal, esa es otra cosa. Pero en la iglesia solamente habemos buenos. El día que la iglesia sea arrebatada, todo lo que es iglesia se va. Lo que no es iglesia se queda. Amén. No es que se queda la mitad de la iglesia o una cuarta parte de la iglesia, nada de eso. Lo que se fue era iglesia, lo que se quedó no era iglesia. El símbolo. El símbolo es lo que representa algunas cosas y algunos hechos, utilizando algunas cosas u otros hechos conocidos. En las escrituras encontramos un lenguaje rico en símbolos, y el estudio de los símbolos es siempre pertinente. Ejemplo: águila representa el poder y la vida penetrante, Deuteronomio 32, 11. Ancla representa la esperanza. Yo no sé quién le dijo esto a la exgobernadora y se lo escribieron bien chévere. Alguien la asesoró bien. Ancla representa la esperanza, Hechos 16, 19.
Llave representa la autoridad, es decir, cuando usted le entregan un manojo de llave, ¿qué le están entregando? Autoridad. Puerta representa poder y puede haber un gran poder frente a usted, pero si tiene la autoridad, usted pasa al otro lado. Si sabe usarla, ¿no? Ok. Y si tiene valor para usarla, porque hay una historia de un hombre que le dieron un manojo de llave en una empresa y el dueño le dijo, hoy no vengo yo, tú vas a abrir la empresa, tú vas a prender las máquinas y esperas que todo el mundo llegue y arranquen a trabajar. Y bueno, el hombre llegó a la puerta y cuando está en la puerta comenzó a pensar, yo no soy dueño de esto, yo no soy responsable de nada de esto, ¿cómo hago? Entonces llamó al dueño y le dice, señor, yo estoy aquí en la puerta, ¿cómo hago? Usted no ha venido hoy a prender las máquinas. Él tiene el manojo de llave y le habían dado la orden ayer. ¿Qué cree usted que le van a decir? Imagínenselo nada más. Sinécdoque consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Hágase uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo y el todo se pone por la parte. Ejemplo, 1 Corintios 11:26, lo leemos todos los meses. Así, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿El pan se come? Sí. ¿La copa se bebe? No, se bebe lo que está dentro de la copa. Ok, vamos a ver. La sinécdoque se encuentra en la expresión bebáis esta copa. Desde el punto de vista gramatical y de oratoria, esta expresión está mal interpretada, ya que la copa es un objeto y no se puede beber, pero cuando entramos en la sinécdoque como figura de relación es aceptable porque se está poniendo la parte por el todo, es decir, se entiende que se refiere al contenido de la copa, lo que se va a beber. Ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 1, leemos que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto es una sinécdoque, donde el todo se pone por la parte. El edicto promulgado no abarcaba a todos los habitantes de la tierra, sino solamente se incluían a quienes vivían en la zona gobernada por Augusto César, es decir, el todo por la parte. En este caso, el todo es el término mundo que representa la población a la que él gobernaba, la clave la cual viene a ser la parte. Metonimia, esta figura se usa cuando se pone la causa por el efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo, es decir, se usa cuando se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo y que indica una relación de causa o efecto. Ejemplo, Lucas 16, 27 y 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los mentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Mira este caso. Si alguien se levantara de entre los muertos para ir a testificarle a los 5 hermanos que tenía el rico, ¿qué enseñanza le iban a llevar? ¿Qué mensaje le iban a llevar? ¿Usted no había pensado eso, verdad? ¿Qué fue lo que llevó a Lázaro a estar en el seno de Abraham? Moisés y los profetas. ¿Qué fue lo que llevó a que el rico se fuera al infierno? Que no oyó a Moisés y a los profetas. Por esa razón, cuando el padre Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo.
Entonces usted tiene que entender que el rico se perdió no porque era rico y Lázaro se salvó no porque era pobre, sino que había una enseñanza. ¿Cuál? Moisés y los profetas. Si Lázaro se levantaba de entre los muertos, ¿qué cree usted que les iba a predicar? A Moisés y a los profetas. Y si tenían a Moisés y a los profetas, ¿para qué carrizo se tenía que salir Lázaro de allá? Párenle a Moisés y a los profetas. Entonces aquí es donde se cae el cuentico este que nos están vendiendo algunos que supuestamente fueron al infierno y fueron al cielo y vienen diciendo un poco de cosas que ni en la Biblia están. Entonces ahí es donde yo no les creo el cuento mal echado de algunos y bien echado de otros, que embaucan y enredan la vida de algunos que no estudian y que no leen la Biblia. Por lo tanto, si aquí en este caso, en una conversación de un rico con el padre Abraham no se dio, en este tiempo sí se tiene que dar, eso es lo otro. No hay un registro bíblico de uno que haya muerto, haya ido al infierno y haya regresado a echar los cuentos mal echados que echan. Porque ven al diablo, ven las evangélicas allá porque se afeitaban las piernas, porque se aceptaban las axilas, porque se hacían los rollos, porque se sacaban las cejas, y ven a los pastores allá porque cantaban en sus iglesias reggaetón. Estupideces como esa oye usted. Eso no está registrado en ninguna parte de la Biblia. Y los tontos que no estudian Biblia se dejan amedrentar por estos delincuentes que andan echando estos cuentos. Estudie la Biblia porque no caigan los cuentos de nadie o yo. Ahora, la metonimia está en lo que Jesús quiso decir cuando le expresó al rico y a Moisés tienen y a los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, bueno, te vienen a hacer compañía también. La relación está en nombrar el autor del Pentateuco y los escritos de los profetas en lugar de nombrar los libros que fueron escritos por ellos. Cuando Jesús expresa a Moisés y a los profetas tienen, lo que les quiso expresar fue: lean los escritos de ellos y con eso es suficiente. Lean los escritos de ellos. Esos escritos en el Antiguo Testamento producían obediencia y en el Nuevo Testamento ¿qué producen? Fe. ¿Sí? Y al producir fe, entonces tú buscas dónde depositar la fe. ¿Dónde la vas a depositar? En el único autor y consumador de ella, Jesús. Figura de índole personal. Prosopopeya. Esta figura se usa cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y las acciones de las personas. Ejemplo, lo dicho por Isaías en el capítulo 55, verso 12. Porque con alegría saldré y con paz regresaré. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cómo es que los árboles dan palmadas de aplauso y eso? Eso es una prosopopeya. La prosopopeya está en atribuirle acciones de aplauso y de entonación de canto a cosas inanimadas como los montes, collados y árboles. Apóstrofe. Las características del apóstrofe son muy similares a las de la prosopopeya o personificación. La gran diferencia es que el apóstrofe se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. Ejemplo, David, al enterarse de la muerte de su hijo Absalón, exclama: Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir yo en tu lugar? Segunda de Samuel 18:30. El rey David está dando las cualidades humanas de oír a una persona que no estaba presente en esta vida. Por lo tanto, podemos entender que estas expresiones entran en la figura retórica de prosopopeya. Dijéramos nosotros en este momento, es decir, está disfariando, está delirando por la muerte de él. Figura de contraste, paradoja. Es una expresión que a primera de cambio parece no tener sentido, pero analizando con profundidad sí lo tiene. Es decir, es el ejemplo de expresión el cual envuelve una contradicción aparente. Ejemplo, Lucas 9:24. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nota, la paradoja está en que en Dios, cuando pierdes algo, lo ganas. Es decir, en Dios se gana perdiendo y se pierde ganando. ¿Sí? Diferente al mundo. Lucas 9:60, Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Ya va. ¿Cómo es que un muerto va a enterrar a sus muertos? Ya va. Es inaceptable que en lo normal un muerto entierre a su muerto. En esto está la paradoja que encierra un mensaje que los muertos desde el punto de vista espiritual pueden sepultar a los muertos físicos. Ironía, esta figura se usa cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Es decir, cuando tú te consigues a una hermana así rellenita, tú le dices, hola flaca, ¿sí? O cuando te consigues una así negrita pelo chicharrón, le dices, hola catira. ¿Eso es qué? Una ironía. Ejemplo, muchas personas la usan. Primera de Reyes 18:24. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte, porque es un Dios, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje. Tal vez duerme y haya que despertarlo, le decía acá el profeta. ¿A quiénes? A los de Baal que estaban gritando. Y Baal no salía en la respuesta de lo que ellos pedían. En este pasaje podemos notar la ironía en toda su extensión. Eufemismo es un modo de sugerir en forma simulada y decorosa ideas cuyas expresiones francas y literales resultarán demasiadas duras o mal sonantes. Ejemplo, Hechos 1:25. Porque tomé la parte de para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Quiero hacer un pequeño acá en este eufemismo. Eufemismo, es decir, este texto me dice a mí una gran verdad. Pedro está hablando, Lucas redacta y habla acerca de la vida de ¿quién? De Judas, el cual muere, se menciona la vida de Judas, pero el que escribe dice se fue a su propio lugar. Ya va Pedro, ¿por qué tú no me dices que Judas se fue al infierno? Porque ya dije el nombre del individuo, y si dije el nombre del individuo, no debo decir el lugar de desgracia donde está, lo opuesto a o lo contrario al caso de la historia del rico y Lázaro. Pregunto, ¿el rico no tenía nombre? Sí, porque no dice el nombre del rico. Porque sencillamente voy a decir el lugar de desgracia donde el tipo está y especificó el lugar de desgracia y la condición de este individuo. Y por respeto al muerto no debo decir el nombre del tipo. Como aquí ya dije el nombre del tipo, no debo decir el lugar. Ajá. Eso lo entienden nuestros hermanos o supuestos hermanos que se la pasan yendo y viniendo al infierno y que ven allá las evangélicas, dicen los nombres, dicen que vieron a los demonios diciéndole a las evangélicas. De paso yo no sé de dónde sacan esto, porque en el infierno no hay demonios, ¿no? Que los demonios, los condenados le dicen a las evangélicas que, por decir algo, que vieron a Selena diciéndola, dándole recomendaciones a ellos, que le digan a las evangélicas que están aquí que no canten las canciones de ella, porque cada vez que las evangélicas que están aquí en la tierra le cantan las canciones de ella, entonces que la remueven para una paila más tenebrosa todavía. Semejante estupidez. Yo no sé si usted ha escuchado esos cuenticos por ahí de los 7 que fueron al infierno y la mayoría están descarriados, y uno más de nosotros que han ido y han venido y vienen echando unos cuentos, bueno, que se los creerán en sus casas, y todo lo que no les Biblia pues se los creerán. Este es el detalle
Por esta razón es que muchas personas no les gusta que la gente estudie, que la gente se prepare, porque cuando la gente estudia y se prepara, pues deja de creer en estupideces, en sandeces y deja de ser manipulado, intimidado y controlado. Entonces después dicen que nosotros somos rebeldes. Rebeldes no, tontos que dejamos de ser. Y dejamos de creer en los cuentos mal echados de algunos que están por ahí. Es decir, nos vamos a lo que está escrito en la Biblia. Ahora, eufemismo, está el caso acá. Dije el nombre de Judas, no debo decir el lugar de condenación. Voy a decir el nombre de condenación y de desgracia donde quedó el rico, no debo decir el nombre del tipo. Sí tenía nombre. ¿Por qué dije el nombre de Lázaro? Porque dije el lugar de gloria donde quedó, donde está. Ese es el otro detalle. Entonces, usted lo invitan a un acto fúnebre porque asesinaron al PRAN de su cuadra, de su barrio, de su zona, y tienen ahí el cadáver. Él murió en un enfrentamiento con el FAE cuando existía, ¿no? Usted va a decir que ese hombre está en el mismo infierno, lo va a decir ahí, cuando usted vea a todo el mundo calzado por allá. ¿Qué usted va a decir? Qué silencio, ¿verdad? Ahora, el eufemismo está en que el orador, en este caso Pedro, no expresó de una forma precisa y concisa el lugar donde Judas descendió, que es el infierno, sino que utilizó el término a su propio lugar. Otro tipo de eufemismo es que en vez de decirle a una persona que es un desgraciado, se le dice que no tiene la gracia de Dios, es decir, pasa un borrachito y va a ir tambaleándose, y usted le dice a él que es un desgraciado, usted se puede imaginar cómo ese borrachito va a reaccionar. Pero usted le dice, amigo, usted no tiene la gracia de Dios. ¿Qué le dijo? Lo mismo, pero con inteligencia. ¿Qué va a hacer borrachito? De repente se ríe, dice algo y... Pero si usted le dijo que era un desgraciado, wow, tremendo lío se mete usted. Ok, antítesis. La antítesis es la figura que consiste en anteponer una frase o una palabra a otra de contrario significación. Esta figura es muy efectiva y es muy frecuente en la Biblia. Uno de los muchos casos está en el libro de Deuteronomio. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cómo se llama eso? Antítesis. Como en todos los casos de antítesis, quien escucha o lee la misma queda en la posibilidad o responsabilidad de decidir. El Señor Jesús también utilizó en ocasiones esta figura retórica. En Mateo 7, 13 y 14 encontramos un ejemplo. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y usted sabe el resto de lo que dice, ¿verdad que sí? Otra vez queda claro que los oyentes tienen la oportunidad de elegir entre dos posibilidades. Figura de dicción o hipérbole. Vamos a la figura de dicción o hipérbole. Exageración evidente, la cual tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Primer ejemplo, Juan 21:25, se hace uso de esta figura al decir, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, mira lo que dice el escritor, pienso, no está diciendo que Dios dijo, pienso, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso es una hipérbole, una exageración. Otro de los ejemplos de la hipérbole fue el lenguaje en el cual Dios usó para dirigirse a Abraham cuando le dijo, así será tu descendencia, comparando la descendencia con las estrellas del cielo y las arenas del mar. Génesis 15:5. ¿Sabe usted que allá arriba hay millones y millones y millones de constelación de estrellas? ¿Sí? Y que
Esas millones y millones de constelación de estrellas tienen millones y millones y millones de estrellas. Que la Tierra, por todos los años que tiene la humanidad, nunca llegaremos a ser tanta gente así. Por esa razón, eso es una hipérbole. Al igual que las arenas del mar. Y ya vamos cerrando. Nota, desde la existencia del hombre hasta nuestros tiempos, no habría el número de habitantes que sobrepasen la cantidad de estrellas y el número de la arena del mar. Por esta razón, entendemos esta expresión como una hipérbole que Dios utilizó. Referente a la hipérbole se dice que es una exageración, pero recordemos que es solo una expresión para poder entender más fácil la figura de una figura retórica. Toda exageración como tal es una mentira y una mentira es falta de la verdad, pretendiendo hacer creer a la persona que escucha algo que no es cierto, y la mentira es pecado. Sin embargo, al utilizar una hipérbole no se tiene la intención de engañar a nadie, sino simplemente la de hacer más accesible la comparación de lo que deseamos expresar. Amén. Amén. Ok, entonces creo que ya estamos sobre nuestra hora. Bendiciones, nos vemos en nuestra próxima hora de clase.